Buenas tardes a todas, a todos. Hoy estamos con Manuel Ulloa. Estamos dentro de las charlas que hacemos en el ICA, en el Instituto Català de Antropología, y está conectado con el grupo de educación, como sabéis, donde tratamos temas muy diferentes, todas vinculados con instituciones educativas o con procesos de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Y hoy Manuel nos viene a hablar de cómo se vincula la educación con la soledad y cómo eso afecta a los contextos educativos. Manuel Ulloa Cortés, él es antropólogo, como sabéis, y tiene un máster en sistemas sociales complejos aplicados a la sociedad. Ha hecho también un máster en gestión y políticas públicas, se ha doctorado en antropología social y cultural y ha sido becado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID. Actualmente, Manuel está trabajando en la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines de Infancia, la Junji en Chile, en la unidad de focalización y gestión territorial. En su trayectoria profesional como investigador, se ha dedicado a la investigación cultural siempre buscando su parte aplicada y en proyectos concretos y orientado también a la política pública. En esta investigación que nos va a presentar hoy Manuel sobre la soledad, como os decía, surge de un contexto, de una problemática que él ha abordado en su investigación doctoral sobre el abandono escolar y es actualmente un tema que le interesa mucho en su trabajo dentro del Ministerio de Educación en Chile, desde donde la propia Dirección Nacional, de la que él es parte, lo ha convertido en una de las líneas prioritarias. Y en este punto ha creado una instancia nacional para abordar esta cuestión. Esta presentación nos va a hablar de los primeros pasos de un proyecto de investigación que se está construyendo en esta línea y que nos va a ofrecer hipótesis, preguntas, más que certidumbres, dado que el grupo al que nos dirigimos desde esta investigación, la adolescencia, ha sido muy poco considerado en el ámbito investigador de la soledad. Es decir, soledad y adolescencia es una combinación novedosa y mucho más si lo vinculamos con el ámbito de la educación. Pues sin más dilación, deciros que hablaremos durante aproximadamente una hora, escucharemos a Manuel. Manuel, tómate el tiempo que necesites, obviamente. Después tendremos un espacio de intervenciones, sentiros libres de aportar lo que queráis, lo que sintáis. Y, y un poquito esa será la organización de la sesión. Tenemos 2 horas para llevarla a cabo. Pues sin más, cuando quieras tomar la palestra, Manuel, toda tuya. Muchas gracias, Miriam. Voy a compartir, tengo un soporte que para... Me imagino que lo están viendo. Sí, ok, perfecto. Perfectamente, sí. Bueno, esto, como bien decía Miriam, parte de un proceso que surge en mi investigación doctoral, que tenía mucha relación con lo que tiene que ver con el abandono escolar. Ahí un poco surge este proceso, pensando básicamente en que el abandono escolar tiene que ver directamente con el quiebre de un vínculo educativo o con el quiebre o la desestructuración de la identidad educativa. Es un proceso que en la tesis doctoral inicialmente lo pensé en el análisis de la educación primaria como el primer paso para que a posterior en la etapa del ESO, la etapa de lo que en Chile se denomina la enseñanza media, eh, muchos adolescentes y jóvenes abandonaran los estudios. Acá surgió este primer paso. Ahora,
por qué es importante el abandono escolar? Y acá yo hice un análisis más bien comparativo entre Chile y Barcelona, en este caso Santiago de Chile y Barcelona, y me pude dar cuenta de que eh, incluyendo las diferencias de los sistemas educativos, incluyendo todas las características culturales, sociales y políticas, en cierta medida los fenómenos se estaban pareciendo mucho. O sea, en Chile tenemos que un 13,8% de los adolescentes en Chile desertan, abandonan los estudios, que es una cifra muy, muy, muy importante y de ahí su relevancia, como bien decía Miriam, en términos de que se ha adquirido una política nacional frente a este tema. En el caso de Barcelona, el abandono escolar ha ido disminuyendo en los últimos años, de llegar casi a un pic del 20%, hoy día está en un 13,6% de abandono escolar. Vuelvo a insistir sobre un concepto que me pareció en ese momento muy claro, que tenía que ver con la construcción de los vínculos educativos que se podían generar a nivel no solo de los estudiantes, sino que también a nivel de las familias, de los mismos profesores, respecto a eh, cómo se sostenía un proceso de enseñanza, aprendizaje, pero constante en el tiempo. Y acá, casi por casualidad, me empiezo a dar cuenta de que en la mayoría de las conversaciones y entrevistas que yo tenía con mis informantes, aparecía el concepto de aislamiento y soledad. Eh, en cierta medida, la pérdida de sentido conllevaba de una u otra manera a irse del establecimiento, pero al mismo tiempo también de aislarse del resto, empezar a perder esa lógica de sentido, lo cual de una u otra manera me empezó a generar, a encontrarme permanentemente con esta situación. Y acá voy a partir de atrás para adelante. No voy a, no, lo, no quiero entrar en una lógica de secuencia lógica, voy a tratar de generar una secuencia donde se explica cuál ha sido el proceso investigativo en ese sentido. Y me encontré por casualidad con un síndrome que me pareció que tenía un nombre muy, muy, muy peculiar, que era el Ikikomori. El Ikikomori, y esto estamos hablando más o menos en el año 2020, el Ikikomori es un síndrome que tiene que ver con el aislamiento, que los japoneses lo llaman así en honor a una adolescente que murió de hambre en su habitación, aislada. Eh, y este síndrome psicológico, psicosocial, de una otra manera, empieza a ser estudiado cada vez más por los psicólogos japoneses al punto que se dan cuenta que pasa a ser una situación problemática y de salud pública. Al punto que Japón creó el primer Ministerio de Soledad para abordar el cuidado de la salud mental. La mayoría de los estudios de Kikimori no estaban centrados en adolescentes, sino que más bien en adultos jóvenes y en personas de la tercera edad o personas grandes. Ahora, eh, en algún momento se pensó en ese periodo de que esto era solamente privativo de Japón, pero no. Los, los especialistas del Hospital del Mar de Barcelona identificaron este síndrome, y este síndrome tiene una característica que es muy peculiar. Las personas que lo sufren se aíslan en sus domicilios por más de 6 meses. ¿Qué fue lo que encontraron los especialistas del Hospital del Mar? Que teníamos personas que se aislaban hasta por 4 años, 39 meses. O sea, en cierta medida era un proceso que iba creciendo. Ellos pudieron identificar la cantidad de casos. Ahí cito el estudio que se hace el año 2015, es decir, hace 8 años. Y esto estaba muy asociado, ¿no es cierto?, a implicancias o a impactos que tienen que ver con la ansiedad, los trastornos afectivos, etc. Entonces, por primera vez, el concepto de soledad, algo que en Barcelona se había estado estudiando mucho, en los observatorios de soledad que se habían estado concentrando fundamentalmente en la tercera edad, en los adultos mayores, ¿no? Empieza a parecer que no solamente es una problemática que esté referida
a este grupo etario, sino que también involucraba a otros tipos de grupos y en cierta medida yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los niños pequeños? ¿Tendrán el mismo nivel de problemática? Y ahí empieza un poco el proceso de investigación. Eh, y yendo desde la lógica de lo general, obviamente nosotros nos situamos en una cultura de la modernidad donde el elemento esencial de esta cultura de la modernidad es el yo, es el individuo solo, el cual maneja o controla gran parte de su tiempo, y ese tiempo tiene que ser un tiempo eficaz y eficiente, instantáneo, que genere un progreso tanto para él como para la sociedad, pero siempre desde el individuo. Eh, Vidas que están sustentadas de una u otra manera en esta lógica del consumismo permanente en un tiempo instantáneo. Esta foto que coloco acá es de París, que fue muy difundida por las redes sociales, donde 1 millón de personas están capturando el momento en que en el Arco del Triunfo se celebra en París la llegada del Año Nuevo. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, no, nadie se está saludando, nadie se está, eh, en cierta forma, generando algún contacto con otro, sino que la preocupación es que a través del móvil tomar la captura de ese instante, de ese momento. Esto en cierta forma, yo me preguntaba en qué momento vamos a estar todos tan conectados, tan tomando capturas que nadie va a estar mirando. Es un poco en esto de, me recordaba mucho la película de Langosta, donde cada persona vivía su propio mundo individualmente y no tenía ningún contacto con nadie. Este es un poco el contexto cultural donde se desenvuelve nuestra sociedad. Y esto no es privativo solamente de un país en particular. Esto tiene que ver con una mirada global de la sociedad en términos de el individualismo y la individuación social como formas culturales aceptadas de comportamiento social. Este es como el contexto muy general respecto a esto, ¿no? Siempre unido a la lógica de cómo la soledad se va construyendo poco a poco. Y acá hay unos datos que a mí me parecen muy interesantes a propósito de esto, de la lógica de la captura. Una de las cosas que ha estado más en discusión en el último tiempo tiene que ver con el acceso al Internet, a las redes sociales y a la virtualidad, y cómo actúa esto desde la lógica del individualismo. Y acá aparecen unos datos que me parecen súper sorprendentes dentro de la lógica de analizar comparadamente lo que sucede en dos países distintos como Chile y Barcelona. Primero, podemos ver que Cataluña, el año 2021, llegó a la cifra un poco abismante de que el 99% de los niños, niñas y adolescentes tenían acceso a Internet o tenían algún tipo de conexión vía teléfono, vía móvil, vía algún tipo de plataforma, lo cual es impresionante y esto ha ido en crecimiento, va creciendo 2 o 3 puntos y ya prácticamente llega a que un niño o niña pueda en un 100% acceder a algún tipo de conexión permanente. En el caso de Chile, hay un cuadro que estoy mostrando por edades, el nivel de acceso. Y lo más sorprendente de todo es cómo los niños más pequeños, o sea, niños de menos de 10 años, por ejemplo, van entre un 31, un 41, un 50% de tener acceso a algún tipo de conexión vía Internet o a través de algún tipo de instrumento. Hasta llegar a los 18 años, que se acerca mucho a la relación que tiene en Barcelona con un 95%. ¿Cuál es lo interesante de esto desde el punto de vista de la cultura del individualismo? Es casi obvio. En cierta forma, nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo acompañados y creciendo y construyendo sus identidades desde el yo virtual, desde un yo que en cierta medida no exige ningún tipo de interrelación o relación con el otro o con la otra, ¿no? No se están generando estos vínculos de significado, estas relaciones de significado
que son propias de las sociedades, sino que la relación que tiene un adolescente con otra persona es a través de un medio virtual. En esto también se ha estudiado mucho el tema del síndrome que se le denomina el FOMO, ¿no? Que es esta ansiedad por llegar a cualquier tipo de comunicación o evento que se da en las redes sociales y que ha ido generando problemas en la salud mental de los jóvenes. Entonces, volvemos a esta lógica del uno, del solo, y donde se prepondera esto. Ahora, eh, esto no es una cuestión que los fabricantes y planificadores y diseñadores informáticos no sepan eh, la necesidad que se está creando respecto a las conexiones. Y también cómo estas nuevas tecnologías y estas redes están generando formas de diseño, de ingeniería, que tienden a generar adicción. Eso también es muy importante de consignar, que esto deja de ser una cuestión, en algún momento en educación se pensó que las nuevas tecnologías, que se le llama ahora, ¿no es cierto?, podrían ser, bueno, está en discusión todavía, pero podrían ser un aporte a los procesos educativos. Serían espacios de intermediación que ayudarían al desarrollo pedagógico. Pero, en cierta medida, cada vez más las tecnologías fuera de la sala de clases están siendo pensadas para que niños, niñas y adolescentes se vuelvan adictos a ellos. No sea solamente una cuestión simplemente de diversión o de esparcimiento, inclusive de ocio, sino que tiene que ver con una cuestión más bien de pensarlo para generar un nivel de conexión. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, acá coloqué algunas fotos en términos de lo que genera en el cerebro este tema que más adelante lo tocaré porque es muy interesante este aspecto. ¿Cómo se demuestra esto? España, al igual que Chile, se encuentra entre los top 10 países con mayor nivel de conexión en el mundo. En el mundo. Chile es el país con mayor nivel de horas conectados por niños, niñas y adolescentes en el mundo. 3,15 horas fuera de los horarios de clases. En Internet y España tiene 2,47, 2 horas 47 minutos, sin considerar la cantidad de horas de conexión dentro de las salas de clases. Que entiendo de que en el caso de Barcelona ya hay varios establecimientos o colegios que están tratando de generar procesos de limitación del acceso a los móviles para no. Y cómo esto, cómo esta adicción que se está generando empieza a generar problemas en los procesos educativos, como en el caso de las distracciones de los dispositivos, las clases, por ejemplo, de matemáticas, donde nuevamente España y Chile se encuentran entre los 10 primeros lugares de cómo esto molesta y complica los procesos de educación. Este punto a mí me parece muy interesante porque el reforzamiento de la conexión va de una u otra manera reforzando también y fundamentando el tema de el individualismo y de la no necesidad de contactos con otras personas para poder desarrollarse. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es relevante? Porque, como se puede ver en este gráfico, ¿no es cierto?, entre los 0 y los 18 años, más o menos, gran parte de nuestro cerebro desde el punto de vista social se forma, se va construyendo. En este proceso, gran parte de las zonas de nuestro cerebro que controlan las emociones, que controlan la empatía, que controlan la socialización, empiezan a, ¿no es cierto?, están en ese proceso se dan. Si de una u otra manera no se alimenta a nuestro cerebro de los estímulos adecuados para generar relaciones significativas entre las personas, lo más seguro es que, y eso varios estudios neuropsiquiátricos ya lo están demostrando, tenemos niños con muy baja empatía, que no le encuentran sentido a las relaciones con otros,
Y esto ha ido generando una serie de problemas que más adelante los enumeraremos como un detalle. Como yo bien decía, la mayoría de los estudios de gran parte de las universidades eh, han ido notando que nuestro cerebro, en la medida del acceso a pantallas, la dedicación y control de pantallas, está generando procesos en procesos de, de cambio en los sistemas frontales de nuestro cerebro, ¿cierto? En términos de la empatía, como yo decía, ¿no es cierto? La regulación de las emociones, inclusive cuestiones que tengan que ver con la moralidad empiezan a cambiar y los neuropsiquiatras están estudiando estos procesos de cambio que se dan producto de todos, de todas estas conexiones o inconexiones que se dan por parte de los procesos, en el proceso de construcción de la identidad y el proceso de vínculo social que establecen en este momento los niños y niñas. ¿Qué va a significar esto en el futuro? Va a significar, obviamente, adultos mucho más antisociales, más alienados, adultos que van a desear estar más solos, de una otra manera, adultos que no les va a interesar participar en la sociedad. Luego, en la práctica, que también genera esto en los niños en las salas de clase, y eso se puede observar constantemente, ¿no? Aislamiento social, pensamientos negativos, pocas habilidades emocionales, problemas físicos persistentes, muestran emociones falsas, dificultad de adaptarse a situaciones sociales. Esto va a ir gatillando paulatinamente en las salas de clase con niños cada vez más distraídos, con niños que van a necesitar cada vez más mayor nivel de estímulo, que cada vez mayor nivel de desconcentración, eh, y esto, de una u otra manera, no se va a combatir como se ha combatido todo el tiempo, ¿no? Tratando de medicar a los niños y no encontrando el problema de fondo que está generando estos problemas de conducta. Hace poco hubo una investigación de la Universidad de Cambridge que determinó que los procesos de la ínsula en nuestros cerebros estaban cambiando, definitivamente. La ínsula es la que modela nuestras emociones y nuestras empatías. Los niveles de elasticidad que tenemos de nuestro cerebro se han ido perdiendo con el tiempo, en la medida en que este proceso de hiperadicción al Internet, la falta de vínculos sociales, las faltas de comprensión de los entornos donde se mueven niños, niñas y adolescentes, han ido generando procesos en nuestro cerebro que pueden ser irremediables en el tiempo. Entonces, no es un tema solamente que podamos considerar de lo social a lo cultural. Lo social y lo cultural está afectando el proceso de desarrollo de los cerebros de nuestros niños, niñas y adolescentes. Acá coloqué, vuelvo a enfatizar un poco el mismo tema porque me pareció muy importante estos estudios que en cierta forma ya nos están indicando que no podemos tomarlos solamente como una temática de conexión o desconexión social o como programas que conecten o desconecten, sino que esto es un tema mucho más de fondo y que implica un abordaje un poco más complejo. Y ahí es cuando la antropología tiene mucho que decir. Esto quería mencionar. Una de las cosas que también se ha podido ver en Chile y en Barcelona es el aumento de la violencia como del bullying dentro de los colegios. Y este aumento también tiene que ver con la despersonalización que se está dando, con las faltas de vínculos y de interacciones sociales que se dan en el interior. No solamente desde la lógica de los niños, niñas, adolescentes que se sienten en los colegios, sino de los profesores, también de las familias. Por lo tanto, también esto es un tema sintomático. Cuando se dice está aumentando, están aumentando. Y en Chile es un tema que en algún momento se tocó como algo prioritario también, porque había ido en aumento cada vez más. Y se le echaba o se le atribuía a la pandemia este tema. Pero en la práctica esto es algo que viene mucho antes de la pandemia. Por lo tanto, cuando se hace mal el diagnóstico y se le empieza a atribuir, porque hoy día muchas de las cosas se le está atribuyendo a la pandemia, pero
estos procesos venían desde mucho antes. Desde el punto de vista, solamente como un dato, no es que a mí me gusten mucho los rankings, pero de una otra manera, si tenemos niños distraídos, si tenemos niños somnolientos, si tenemos niños que se sienten muy solos dentro del colegio, si tenemos niños que están expuestos a violencia, a bullying, eh, los resultados académicos son obvios. O sea, el resultado de un resultado académico es casi obvio. O sea, España ha bajado en la prueba PISA, Chile ha bajado en la prueba PISA, de hecho, Chile y España, bueno, Chile está en el lugar 44, España en el lugar 29, y Chile no para de caer. España acaba de entrar a un grupo que no debe, que yo creo y por lo que he leído en los diarios, hay una crisis. O sea, ya se habla de crisis académica, y no digo que solamente esta problemática que estoy mencionando sea la única causa, para nada. Creo que son muchos los factores que pueden influir en esto, pero claramente las cosas no están marchando como debería ser. Eh, ok, ahora, ¿y cómo esto lo vinculamos con la soledad? De una otra manera, ya hemos mencionado el contexto social, la cultura de la modernidad sustentada en el individuo. Tenemos una sociedad que ha ido creando y reforzando este concepto, y todas las formas de relacionarse hoy día, o preponderantemente en niños, niñas y adolescentes, son eh, a base también desde la individualidad. Por lo tanto, el proceso de desestructuración de los vínculos sociales es muy importante. Entonces, si es así, obviamente, ¿qué vamos a entender por soledad? La soledad y soledades, como se le podría llamar, no es sinónimo de aislamiento. El aislamiento es un proceso concreto que se da producto de sentirse solo. Y de una otra manera, el aislamiento puede ser deseado como no, igual que la soledad puede ser deseada como no. Pero en sí, la soledad es una cuestión subjetiva. ¿Y qué es la soledad? La soledad, desde nuestra perspectiva o de mi perspectiva, en realidad es el quiebre de vínculos, de, eh, los vínculos significativos entre las personas, entre las relaciones que se dan entre las personas, en tanto cantidad y en tanto calidad. Eh, ¿Por qué digo en tanto cantidad y calidad? Porque las relaciones significativas entre las personas que van a construir una cultura de la soledad, cada persona de una u otra manera las aquilata de forma distinta, y va a depender de los contextos sociales donde esté, los contextos culturales, los contextos psicológicos inclusive donde esté. Por lo tanto, la soledad es eminentemente subjetiva en ese contexto, en ese sentido. Y, por, en, y también en términos de los contextos de cuál es el nivel de hiperindividualidad que se pueda dar. Por ejemplo, Chile está considerado dentro de los 15 países más neoliberales del mundo, donde el individualismo es muy alto. Por lo tanto, acá el tema se ha ido cada vez convirtiendo en un tema prioritario. Eh, de hecho, eh, cuando se hace una consulta en la prueba PISA en Chile, los adolescentes, 1 de 4 adolescentes decía que se sentía solo en Chile. Es una cifra muy parecida a lo que se planteaba en Barcelona cuando el Observatorio de la Soledad hace la misma consulta, o perdón, la prueba PISA hace la misma consulta citando al Observatorio de la Soledad, eh, donde también llega más o menos a la misma conclusión. 1 de 4 adolescentes en Barcelona se sienten solos. Entonces, ¿cómo rehacemos este vínculo significativo? ¿Cómo logramos que este vínculo pueda volver a constituirse? Y acá hay
hay un problema que no es privativo ni de Barcelona ni de Chile. Por eso me pareció interesante compararlo, porque la Organización Mundial de la Salud declaró a la soledad como un problema de salud pública mundial. No es una cuestión que simplemente hayan determinado que es patrimonio de un solo país por las condiciones que se da, sino que se dio a nivel mundial. Y no solamente se quedaron ahí, la OMS el 24 de febrero nombró un consejo, ¿no es cierto?, que se va a encargar de este tema a nivel mundial para poder estudiarlo. Ahora, un dato que me pareció muy interesante de considerar, pensando en que uno de los actores principales dentro de la educación de la familia, en, en España, en 1920, el 1% de la población, perdón, a nivel mundial, el 1% era monoparental, por decirlo de alguna forma. Al año 2022, comparándolo con España y a nivel mundial, en España, en 2022, el 9% de su población es monoparental. En el caso de Chile, es un 14%. Eh, Esto más adelante voy a profundizar en ello, pero es un dato que es extremadamente importante al momento de pensar, sobre todo en sectores de alto nivel de vulnerabilidad. Por ende, si queremos entender la antropología de la soledad, esta es una definición propia que planteo, es entender que la cultura de la soledad es un complejo multidimensional, ¿no? No es algo unívoco que va a depender de un factor o dos. Yo daba el ejemplo de las redes sociales o de la virtualidad como para reforzar el concepto, uno de los conceptos esenciales dentro de la cultura de la modernidad, que es el individuo. Pero obviamente esto es multidimensional como lo es la cultura, donde como bien yo decía, se comienza a perder el sentido de los vínculos y de los significados al relacionarse interpersonalmente. Y en esto empieza a perderse el sentido de participar en organizaciones, de participar en ciertos rituales, de participar inclusive en un imaginario colectivo para poder pasar a un imaginario más de aislamiento, más endémico, más del yo, más de estar tranquilo conmigo mismo, ¿no? Y esto está influyendo significativamente en el bienestar físico, mental e individual de las personas. De una u otra manera está sucediendo así. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado la frase de solo estoy mejor, solo me siento bien, nadie me molesta, nadie me influye? ¿Cuántas veces se habrá escuchado esta lógica? Pero cuando ya esto se vuelve una cuestión real, concreta, y empezamos a pensar que la sociedad eh, se empieza a individualizar al punto que se empiezan a romper las relaciones a todo nivel, claramente nos encontramos en un problema. Quiero hacer notar algo también que es importante. La antropología eh, no, no se ha involucrado tanto en esta temática. ¿Y, y por qué? Según mi percepción, y ha dejado mucho más a la psicología que se haga cargo un poco de esta temática, es porque la antropología tiene en su esencia, epistemológicamente hablando, el tema del vínculo lo da casi por hecho. O sea, los antropólogos estudiamos un conjunto de temáticas que siempre partimos de la lógica del vínculo. Partimos siempre, o sea, el antropólogo estudia la integración y da por hecho de, de que es necesaria. ¿Sí? Por lo tanto, nos cuesta mucho pensar temáticas donde el vínculo no está, donde los procesos de relaciones no existen. Nos cuesta mucho colocarnos en el lugar, la propia cosmovisión de nuestra profesión nos cuesta incluirnos dentro de la lógica del no vínculo, de la no construcción, de que hay cosas que las personas que simplemente no quieren participar, que no quieren estar, que no quieren construir, que no quieren hacer nada. Nos cuesta mucho porque nuestra esencia epistemológica como profesión es desde el vínculo, desde la relación. O sea, los primeros antropólogos y antropólogas estudiaban los rituales, estudiaban
Marca Alemán estudiaba cultura de personalidad y estudiaba cómo se vinculaba la madre con el hijo, cómo se vinculaba a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero nos cuesta mucho más pensarlo desde la no vinculación. Por lo tanto, también incluir esto dentro de la lógica de la educación cuesta. ¿Por qué? Porque de una otra manera en el corazón de la educación está el vínculo y la identidad educativa, por ende. Entonces, para nosotros el abandono es un problema, porque implica la rotura del vínculo. Entonces, de una otra manera, sentirse parte, el estar contigo, el significado, el sentirme acompañado en una trayectoria, es el gran tema que, no, que estudiamos en la educación, que tratamos de entender cómo se suceden esos procesos y cuáles son los problemas que se dan en el mismo, tanto a nivel de los profesores, los alumnos, las familias, etcétera, etcétera. En este contexto, la solidaridad y la educación están muy vinculados, están muy unidos. Son temáticas que realmente se requiere estudiar y se requiere entender qué está pasando en estos procesos, en ambos procesos, y cómo se relacionan. Por ende, la antropología, la solidaridad y la educación, hoy día, en el caso que he estado viendo en Chile, he estado trabajando fundamentalmente en una comuna que se llama un ayuntamiento que se llama Conchalí. En este he podido estar de una u otra manera conectado con adolescentes y es un poco lo que yo voy a empezar a comentar en ese contexto, ¿no? Hay una universidad acá, hay cerca de esta comuna existe un hospital psiquiátrico que ha estado trabajando con ellos y han estado analizando un poco los cambios que se han ido dando en los contextos de los consumos de medios y cómo esto ha ido influyendo significativamente en el rendimiento escolar. Entonces, el, lo que han podido notar en las investigaciones de estos psiquiatras del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile y de Neurología de la Universidad de Chile es que en contextos educativos el nivel de individualismo y competencia exacerbado ha ido significativamente desmejorando los resultados, ha ido mejorando las relaciones, aumentando los niveles de violencia internos y por lo tanto ha generado procesos de segregación y tipificación de los colegios, de colegios conflictivos, colegios de una otra manera, eh, colegios de asaltantes y una serie de subcategorías que tienen que ver con esto. Gran parte de los niños o niñas y adolescentes tienden a estos colegios a abandonarlos, por lo tanto los niveles de matrícula han ido cayendo significativamente. Este año, los colegios que yo menciono han disminuido su matrícula en un 43%. El abandono escolar ha aumentado un 75%. Gran parte de estos niños y adolescentes cuando abandonan el colegio no hacen nada y se recluyen en sus casas, en general. Un 35% de ellos se está recluyendo en sus casas. Por lo tanto, y el sistema educativo no ha sabido responder a este proceso, eh, generando colegios de segregación por, en cierta medida, mal comportamiento o por las problemáticas que estoy mencionando. Una cuestión que me llamó muchísimo la atención en este proceso de vinculación es cómo las formas de relación que se daban eran básicamente virtuales. O sea, a mí me sorprendió mucho porque yo lo que esperaba encontrarme en esos colegios es con eh, peleas, violencia, y no, la violencia que se referían los profesores con los que conversé no era física, era virtual. Las funas, los fake news sobre los compañeros que afectaban su salud mental de una forma, era una nueva forma de violencia desatada, pero imperceptible, absolutamente imperceptible. Por eso me pareció muy interesante poder profundizar en cómo esto afectaba después finalmente las posibilidades de desarrollo futuro y la mayoría de ellos terminaba abandonando el colegio, como yo bien decía, y en definitiva esto
generaba un problema de aislamiento social muy patente. Y este ayuntamiento en especial es el primero que está tomando en serio el tema del aislamiento y la soledad, como, sobre todo porque estamos hablando en contextos de alto nivel de vulnerabilidad. El ayuntamiento que estoy mencionando es un ayuntamiento con mucha vulnerabilidad, donde los padres pasan mucho tiempo trabajando fuera de casa, por lo tanto también el, un segundo elemento que es esencial en términos de prevenir la soledad y el aislamiento, que es el apego, no estaba presente. Entonces, por eso me pareció un caso especialmente interesante. Otro aspecto que también es muy relevante es que no necesariamente la soledad tiene que ver con estar aislado, estar solo, fuera del colegio. Se puede estar solo y se puede estar rodeado de personas. Porque recordemos que la lógica de la soledad tiene que ver con el quiebre del vínculo significativo. Si no existe un vínculo significativo, las personas se pueden sentir solas. Y acá aparece algo muy interesante, porque muchos alumnos, de una u otra manera, planteaban, y alumnas, que para ellos, dentro de la lógica de una educación competitiva, no tenía sentido generar relaciones, porque en la práctica, finalmente, el resultado era individual, no colectivo. Los colegios en general, tanto en currículum como en contenido, tienden a generar una propuesta de integración colectiva, pero en la práctica, cuando llega el momento de poder evaluar los contenidos, son individuales. Y más allá inclusive de las metodologías de trabajo en grupo o lo demás, en cierta medida los niveles de participación eh, siguen siendo individuales. Entonces, de una u otra manera, el colegio refuerza esta lógica del individualismo, esta lógica de poder trabajar en los resultados propios y no en los resultados colectivos. Y en eso hay un bemol, hay un caso en la comuna, en el ayuntamiento de Ñuñoa, en Santiago, que se llama el Colegio Manuel de Salas, que tiene una temática que se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que los rendimientos venían en picada, venían cayendo producto de este proceso de individualismo de la educación, y y cambian su forma de evaluación para poder generar procesos mucho más acordes a una forma de pedagogía que fuera más integral y que respondiera a una visión de trabajo más colectivo. Los resultados de este colegio han sido muchísimo mejores que la mayoría de los colegios, ya que las evaluaciones son colectivas y no necesariamente individuales, aumentando, por ejemplo, ellos innovaron haciendo algo que, no sé si innovaron, pero sí hicieron algo que me pareció muy interesante, que es aumentar los tiempos de recreo. Aumentaron casi al doble los tiempos de recreo que permitieran mayor nivel de sociabilidad permanente, quitándole los celulares a los niños. Eso también ha permitido un mayor nivel de interacción. Eh, Ahora, acá tengo algunas pequeñas citas respecto a lo que plantean en los colegios, ¿no es cierto? Porque en cierta forma en los colegios que he estado observando, conviven soledades. Por un lado, lo que decía un alumno, lo que yo me recordaba con mayor presencia, decía, nos obligan a hacer grupos, donde pocos trabajan y los que participan más le llaman nerds. Deben ser más verdaderos y decir, es la ley de la selva a sobrevivir. Esto lo decía un niño de 16 años. En cierta forma, él razonaba que el colegio les planteaba una lógica de siempre incentivar el tema colectivo, pero que en la práctica, en realidad, cada uno sobrevivía como podía. También los profesores. Un estudio en Chile demostró lo que sienten los docentes. El 64% dice haberse sentido solo en sus labores sin apoyo.
yo le preguntaba a un profesor sobre esto y me respondía, planificaciones, preparar clases, trabajo administrativo, las clases de exigencia de resultados, alumnos desinteresados, muchos de ellos deprimidos o deprimidas, y profesor a cargo de sus vidas, cómo no sentirse solos, no comprendidos por el sistema, por las familias, por los pares, encima mal pagados. He estado con licencia psiquiátrica varias veces y la consecuencia de ello es que he puesto en peligro mi trabajo. No se permite enfermarse y hay que producir. En cierta medida, el profesor responde un poco al 64% del estudio que hizo la Asociación Chilena de Ayuntamientos de Municipalidades en Chile, que dice que los profesores se sienten solos en su labor. Eh, y finalmente la familia, que me llamó la atención mucho y esta cita me pareció especialmente importante en la lógica de la monoparentalidad en sectores vulnerables, que es era una madre que me contaba un poco de su frustración por no pasar mucho tiempo con sus hijas. Y ella me decía que ella trataba de participar en lo que más podía en las actividades del colegio de mi hija, pero los horarios a veces son complicados y en la noche tengo que llegar a hacer comida, aseo, soy padre y madre. Mientras su hija estaba viendo monos, monos le llaman a los cartoons, a los dibujos animados, y con su tarea la cosa está difícil. De cierta forma, esto, lo que yo decía, la construcción del apego, es algo que volvemos al principio de la exposición. En una sociedad como la nuestra, con niveles de competencia como elemento esencial de individualismo, de una otra manera la posibilidad de que las personas se sientan solas, sin vínculos, sin relaciones, es muy alto. Y eso va a afectar a su salud mental. Como decíamos desde el principio, como estudiaba la gente del Hospital del Mar, ¿no? Esto de cómo esto podría generar ansiedades, cómo podría generar otro tipo de trastornos físicos en las personas. So, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿O qué es lo que yo estaba observando de la problemática del rompimiento de estos vínculos y de la soledad, desde la lógica de la educación? Que es evidente la mala convivencia escolar. La mayoría de los estudios, como yo bien decía, están indicando esto, que tiene que ver con la violencia y el bullying, el ausentismo escolar, los malos rendimientos, el abandono escolar, como otros tipos de... Muchas veces no se relacionan ni a la soledad con esto, porque al estar poco estudiada, y esto es casi a nivel de hipótesis, como está tan poco estudiada y ver realmente el nivel de impacto, si es que efectivamente esto es un síndrome que podría estar afectando a los adolescentes y no lo hemos medido, eh, podría ser una de las causas más importantes. También algunos especialistas dicen quizás estamos viendo la punta del iceberg de una transformación social, una transformación de una sociedad que realmente empieza a concretarse de una forma y a estructurarse desde el individualismo y desde la soledad, ¿no? Pero desde el punto de vista de la escuela, estas son las primeras cuestiones que por lo menos en el Ayuntamiento de Conchalí se pueden observar con mucha claridad, mucha claridad que esto está directamente relacionado. Hay que ver más casos, hay que ver más situaciones, por supuesto. No se puede llegar a conclusiones tan rápidas, pero sí es un primer punto de inicio. ¿Cuál es la relevancia de la educación en esto respecto a la antropología de la soledad, ¿no? Que la educación es un espacio que da por hecho el vínculo educativo, solo por el hecho de implementar las concepciones colectivas del grupo, la etnografía inicial del colegio en el cual estamos estudiando, nos damos cuenta que eso no es suficiente, que hay que generar un cambio un poco más profundo en la lógica de construcción de los currículums, de los contenidos, inclusive de la forma en que los profesores asumen esta temática. Que no la vean simplemente como un problema de pasajero, puede ser un problema permanente. Todavía no lo sabemos porque no hay suficiente investigación. Lo que sí sabemos es que los cerebros de nuestros niños están cambiando biológicamente y que muchos de los comportamientos que estaban atribuidos a cuestiones de socialización pueden ser
que sean cuestiones más bien de cómo los cerebros han ido cambiando, producto de los procesos individuales. Algo que está a nivel de hipótesis de los neurólogos y neuropsiquiatras, pero que no suena tan descabellado pensarlo, que eso esté haciendo, que eso esté sucediendo. Lo hemos sabido por otro tipo de situaciones, pero que en la práctica esto pudiera estar pasando. Y en ese sentido la educación tiene una gran responsabilidad, porque la educación es un espacio donde puede recomponerse el vínculo, puede recomponerse la forma, porque es el espacio de socialización y de desarrollo cultural por esencia. Entonces, es una responsabilidad que la educación tiene que tomar y tiene que considerarlo como parte de ella. Eso. Muchas gracias. No sé si me alargué mucho. ¿Estuvo bien? Sí, ¿ahora me oís? Vale, perfecto. Sí, es que se me cortó un momentito. Acabaste, Manuel, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Ha estado interesantísima tu intervención. Realmente eh, hemos podido compartirlo y realmente ha sido, yo creo que es una aportación interesantísima. Yo tengo cosas que comentar, pero prefiero que comencéis vosotras. ¿Quién se anima? Bueno, yo quería comentar, enhorabuena, Manuel, por el trabajo que has hecho. Yo lo que pasa es que me he quedado como muy bajona. Me ha tocado mucho y, o sea, no sé, creo que has dicho cosas súper pertinentes, también relacionadas como cómo estudiamos en nuestra disciplina y cómo se puede acercar uno a esta definición y lo que pasa en las instituciones. Me ha parecido súper interesante y estoy un poco, no sé, me he quedado un poco triste, la verdad, porque me parece un análisis muy certero, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que, mira, es una temática que a mí igual me ha sorprendido mucho en términos del nivel de profundidad que se está, que está llegando a la educación. Cómo de una u otra manera, cuando tú empiezas a unir como los datos, empiezas a ver los impactos que se generan, cómo tú puedes ver que, no sé, tienes, o sea, a mí un dato que me pareció notable, o sea, increíble en un país como Chile es ser el número uno del mundo conectado. Que niños tan pequeños estén con acceso a celulares sin tener un cerebro maduro que les permita discernir. No lo mencioné, pero en Chile el acceso libre a contenido sin que los padres tengan contacto con eso es muy alto. Entonces, un cerebro no maduro puede salir muy dañado de ese contacto. Entonces, cuando tú vas a ver lo que está pasando con los adolescentes en contextos de vulnerabilidad, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, el tema es muy preocupante, muy preocupante. En Chile, 50.000 niños abandonaron los colegios en 2 años y 500.000 están en riesgo de irse. En Barcelona el tema no es menor tampoco. Entonces, de una u otra manera, cómo después esos niños van a ser unos adultos que no les va a interesar participar en democracia, que no les va a interesar votar, que no les va a interesar hacer muchísimas cosas, porque simplemente no es algo que esté más, lo van a ver como algo absolutamente interno, algo que no tiene ninguna relación con. Se va construyendo una cultura de la soledad. Más que una cultura de la individualidad, es una cultura de la soledad. La individualidad es lo que te genera eso, que se sienten cómodos solos, se sienten cómodos sin la necesidad del otro. Entonces, en procesos educativos eso es mucho más complejo, porque tú requieres en procesos educativos
generar relaciones, generar vínculos. Y eso es algo que uno paulatinamente va observando que cuando tú encuentras que les va mal en los resultados, son niños muy distraídos, que si no tienen los medios para pagar un psiquiatra y que te den Ritalin para que te quedes tranquilo y puedas concentrarte un poco, en definitiva no son niños que no les interesa lo que están leyendo ni aprendiendo. Entonces, por eso es un proyecto que está muy vinculado a consecuencias que se están dando y problemáticas que se están dando en la educación, pero que podrían ser, no está tan claro, sería una de las causas más relevantes que podemos estar enfrentando en los procesos educativos. Y eso va a interferir o va a modificar las culturas eh, que a posterior. Eso es el tema. Por eso es interesante empezar a Mm. meterse. Y a mí esto, por ejemplo, en términos de transmisión de informaciones, yo, por ejemplo, pensaba mucho en cuando yo era pequeña, ¿no? Y llegaba pues una persona que yo hacía mucho que no veía o que vivía en un país, ¿no? Ese tiempo que dedicábamos dentro de la familia y dentro de los espacios de confianza a escuchar, a ver cómo es la vida de tal, y ahí también te hacías tus imágenes, tus personas que querías seguir. Y ahora yo me di cuenta que eso ya no existe. Y a mí me pasa que muchos amigos míos que tienen hijos me dicen, ay, cuéntales algo de Senegal a mis hijos y tal. Y yo llego en Navidad, incluso mis sobrinos, que pueden estar en un sofá mirando el ordenador y yo ya no soy una persona relevante para decirles nada, porque hay personas que les dicen cosas más interesantes incluso de Senegal o de lo que sea, no me van a preguntar a mí, ¿no? O sea, creo que también un poco se ha fragmentado, ¿no? Esa relación, esa interacción humana para transmitirnos informaciones y hemos permitido que ahora sean los medios de, bueno, pues la tecnología, ¿no? A los que sean además gente cada vez más joven, ¿no? Ya no son de mayores a más ancianos, como hay muchos procesos de transmisión, pero era una manera y ahora se escucha y la legitimidad del discurso y el prestigio lo tienen otros emisores de información. Y esto yo sí que lo veo en mi sociedad, ¿no? Que hemos dejado de ser los otros seres humanos relevantes para los niños y para los jóvenes en muchos aspectos. Bueno, muchas felicidades por tu trabajo. Jessica, ¿querías comentar algo? Cuando quieras. A no ser que Manuel quieras comentar lo que te aporta No, Bea. no, gracias, Bea. Gracias por la charla, me parece súper interesante porque yo estoy profesora en un instituto de FP, por lo tanto la mayoría de mis niños han abandonado la ESO o la han terminado muy justa. Y cuando has dicho las causas como el bullying o lo de los móviles, me ha faltado una muy interesante, que es de la que más se quejan los niños, por lo menos de mi clase, que es cuando los profesores les dicen que no sirven para nada. Es un dato muy interesante también a tener en cuenta, porque son muchos los profesores que están diciendo, es que tú no sirves para estudiar, es que no vas a hacer nada en esta vida, es que no vas a servir para nada. Al final eso lo que crea en ellos es una bajada muy grande de autoestima y hace que ellos mismos también se aíslen de todo lo que es el alrededor, de todo lo que es la sociedad, incluso de los estudios. No sé tú qué opinas. Sí, Jessica, es algo que igual cuando estuve en Barcelona me tocó vivir, verlo, escucharlo en carne propia. Sí, por supuesto que lo vi. No lo quise decir como tan. Tú tienes un poco la autoridad como para decirlo como directamente. Yo, en cierta forma, eh, ¿cómo decirlo? El tema de el recambio, por ejemplo, en Barcelona de los profesores que constantemente se están cambiando los colegios, que no encuentran el trabajo adecuado, etcétera, etcétera. Esta también constante movilidad de los profesores afecta mucho el proceso de la continuidad. Y también lo que tú bien dices, sí, absolutamente de acuerdo. Es decir, los profesores finalmente, ponte tú, a mí me tocó escuchar un chico no escuchar, verlo, que me mostró donde un profesor le escribió en el cuaderno. O sea, si sigues así, no vas a ser nadie en la vida. Se lo escribió, ni siquiera se lo dijo. No le importaba que el niño se lo mostrara, le daba lo mismo. Entonces, obviamente con eso, el nivel, para un niño que está conformándose
su identidad, que tiene, que es muy sensible a cualquier tipo de opinión, lo derrumba, obviamente. Eso es. Yo quería decir algo que me tengo que ir, pero bueno, te lanzo la pregunta. Me parece interesante el hecho de que hayas relacionado la tecnología con la soledad, porque supongo que también se imagina como el hecho de que los niños estén hiperconectados, ¿no? Es decir, que es cierto que también creo que hay mucho bullying y mucho rechazo o mucha incomprensión que los profesores no entienden debido a las tecnologías, porque ocurre en un mundo que ellos no están conectados y no saben lo que pasa. Pero me ha parecido como interesante el entender cómo la tecnología afecta al cerebro y eso cómo progresivamente va generando pues lo contrario, ¿no? O sea, me ha parecido muy interesante. Lo que sí que estaba reflexionando un poco era el tema de que como ocurren tantas cosas que yo creo que antes teníamos una educación muy básica, ¿no? Y poco a poco se iban metiendo pues las charlas, por ejemplo, de educación sexual o lo que son las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás pienso que a veces, pues quizás el tema de la soledad puede ser difícil para abarcarlo a los adolescentes, porque creo que hay cosas que se entienden años después. ¿No? Y no sé si esto tú lo has reflexionado porque entiendo que lo enfocas también desde una perspectiva de una intervención, de mejorar esto que está ocurriendo antes de que sea tarde. Pero también yo misma estaba como reflexionando en eso de que, joder, anda que no hay cosas que yo he aprendido ahora, ¿no? Como 10 años después de cuando era más pequeña. Y por mucho que me lo dijeran mis padres o un educador o lo que sea, ¿no? Pues no sé, quería como preguntarte esto, si habías reflexionado sobre que quizás hay temas que se entienden después y que son difíciles de abordar, quizás. No sé, te lanzo ahí un poco la pregunta. Sí, sí, de hecho lo había pensado porque uno de los elementos esenciales que uno cuando aprende tiene dos características, que uno es el contenido, el conocimiento que va adquiriendo y que lo va relacionando, pero te falta la otra parte, que es la experiencia, que es el proceso que se va dando como tú vas creciendo en términos de experiencias que te van reafirmando ciertos contenidos, ciertos conocimientos que tú aprendiste cuando pequeña te hacen sentido, ¿no? Cuando ya eres más grande. Entonces, esos procesos. El tema es que puedas tener los suficientes elementos en el proceso de formación que te permitan llegar 10 años después a esas conclusiones que te van a hacer sentido 10 años después. Pero si no las tienes, de una otra manera, no vas a llegar nunca a eso. Hay un dicho alemán que me parece muy bueno, que es: lo que Pedrito no aprenda, Pedro nunca lo sabrá. Esta lógica de construcción de los procesos cerebrales en un periodo de tiempo, de una otra manera, van a impactar en tu futuro. Y eso, lo que tú acabas de decir, estoy completamente de acuerdo y le he dado vuelta porque justamente mi idea era también es pensar qué es lo que podría pasar si es que no se hace esto otro, si no sucede esto. Entonces, por ejemplo, claro, hoy día hay un autor, Jean Baudrillard, que me imagino que lo conoce, que hablaba de los proyectos en un libro que se llama Transparencia del Mal, que decía sobre los procesos de incomunicación, cómo se iban a generar en la medida en que haya, él hablaba metafóricamente y hablaba de que iba a haber un mar de comunicación, un mar de información, un mar de todo, y en ese mar había que navegar, pero tú nunca ibas a poder alcanzar todo, y en ese mar, en cierta forma, ibas a perder el sentido teniendo tanta información. Entonces, en ese contexto, ahí es cuando la educación pasa a tener un papel importante porque es la que te va a hacer dar sentido, ordenar, orientar respecto a los procesos no solamente de aprendizaje de contenido, sino que sociales, emotivos, de empatía, de relaciones. La escuela, de una otra manera, ha ido cumpliendo ese papel paulatinamente, se quiera o no se quiera, pero sí lo he reflexionado, he estado pensando. Igual, como dije al principio, esto está recién empezando, hay procesos todavía muy de reflexión largo y de mucho eh, contrastar con la evidencia. Ahora, empecé también con Barcelona porque ahí fue donde partió un poco mi proceso de darme cuenta de lo solo que a veces se sentía en algunos.
yo estudié en Barcelona, fundamentalmente migrantes y refugiados, pero también veía que no eran los únicos que se sentían tan solos. Eso te puedo contestar, como sí, estaba en mi reflexión, pero todavía no he llegado allá. Gisela, ¿tú querías hacer una aportación también? Tenía interés en escuchar la charla de Manuel, ya que yo hoy día trabajo en una institución de educación superior, ¿ya? O sea, de la educación secundaria pasan a la educación superior acá en Chile y nuestros resultados o nuestras vivencias de cómo llegan los estudiantes desde la educación superior es muy parecida a los análisis que nos muestra Manuel. Entonces, mi interés por la charla era principalmente saber qué está pasando en el nivel secundario de educación, si hay alguna respuesta en la que nosotros en la educación superior en Chile, específicamente en la Universidad de Chile, podemos trabajar y abordar para mejorar eso, porque y por ahí les hago ahí la pregunta abierta. Quizás la pandemia también ha sido ha sido un catalizador o un acelerador en torno a esta situación que me llama mucho la atención que también esté allá en España, pero acá en Chile se comenta o se vive en general en que el estudiantado, el alumnado, viene formado de una manera más individual del que se espera y por lo tanto todo lo que conlleva trabajo grupal o colaboración para tu aprendizaje se ve entorpecido porque las habilidades sociales que traen desde la base ya no existen, lisa y llanamente. No saben conversar, no saben compartir, no llegan a acuerdos, por lo tanto se perdió esa capacidad de dialogar o de discutir y de llegar a un consenso mediante la socialización directa con otro ser humano. Así que muy agradecida por la oportunidad de escucharte, Manuel, y también lo dejo ahí como reflexión. Puede ser que la pandemia haya acelerado los datos mundiales en torno a este tema y que es muy probable que, como dice Manuel, este tema deba ser un problema que tengamos que tomar en el corto plazo y ponerle ahí un trabajo. Ahí te doy el pase a ti, Miriam. Yo creo que tú eres más especialista en esa respuesta que yo. Bueno, la verdad es que sí que, bueno, nosotros con Manuel hemos estado hablando bastante y a mí me sorprendió al principio esta conexión. De hecho, me sorprendió que apareciera la palabra soledad, porque era soledad normalmente acá en Barcelona. De hecho, hay toda una política de acompañamiento a la soledad no buscada, siempre orientada a personas mayores, tercera edad, hay toda una plataforma, mecanismos, recursos, entidades lógicas, y me sorprendió mucho que apareciera la soledad vinculada con la educación, me sorprendió mucho que apareciera vinculada con la adolescencia. Y esto que comentas, además, ocurre una cosa que yo no sé porque me parece una pregunta de investigación potentísima la que haces tú. ¿En qué medida, obviamente, intuitivamente, nos decimos sí? Claro que sí, tenemos datos de cómo ha impactado en la pandemia en infancia y adolescencia. El Instituto de Infancia y Adolescencia tiene bastantes publicaciones al respecto. Además, hay que tener en cuenta que en el caso de España, se impedía salir a la calle a niños y niñas y adolescentes porque se les etiquetó como principales vectores de transmisión en un inicio. Eh, no sé en otros países cómo ha sido, no sé si en Chile fue igual. Con lo cual tenemos el aislamiento ya físico, depende de las condiciones, en los casos además de familias en contextos de pobreza, de vulnerabilidad, de precariedad, vivían en casas sobreocupadas, con lo cual estamos hablando de casas donde pueden habitar 4 familias que se pueden llevar bien o mal, pero o sea, los niños no podían salir y eso realmente ya generó un buen magma. Yo creo que por aquí sí que
sí que se ha trabajado algo en ese sentido y que ha impactado más todavía en la pobreza. Y yo, aprovechando esta idea, lo que sí que quería un poco traer aquí a la charla que también hemos comentado con Manuel, es cómo triangula este abandono escolar que comentabas con la pobreza y el arraigo. Es decir, hablábamos de esta desconexión, esta incapacidad de habilidades sociales que tú también mencionabas, Gisela, eh, eh, que me parece interesantísimo. Además, si no trabajamos las habilidades sociales grupales, no podemos generar cierto tipo de dinámicas de construcción conjunta del conocimiento desde la primera infancia, desde la educación primaria y, por supuesto, en secundaria. Pero además es que nos empobrece porque está claro que cuando tienes un abandono escolar y cuando tienes eh, una desafección de la escuela, eh, multiplicas las posibilidades de caer en pobreza. De hecho, se está viendo que hoy los niños y niñas de familias pobres son más el número y son más pobres que sus abuelos hoy en Barcelona, por ejemplo. Y está muy vinculado con ese no sentirse identificado con la escuela, porque es perder el tiempo, porque no tengo nada que me atraiga. Pero es que además, cuando no tienes herramientas, que muchas de ellas se adquieren en el contexto educativo escolar y del grupo de iguales en contextos de aprendizaje, puede ser también educación no formal o otros tipos, ¿no? Extraescolares, deportes, grupos de amigos, etcétera, estás desarraigándote. Y cuando te desarraigas y no tienes capacidad de gestionar ese conocimiento, impacta directamente en la defensa de tus derechos fundamentales. Y esto lo conectábamos con la vivienda, que fue la charla anterior, y cómo, claro, el hecho eh, factores así lo que hacen es, cuando tú no te conectas con tu entorno, cuando tú no participas, cuando tú no cultivas el apego, lo que estás haciendo es perder la conexión con la comunidad, que en el caso de la pobreza está muy conectado con tus posibilidades de subsistencia, porque en ese arraigo se genera la sustancia para construir estrategias de subsistencia comunitarias, estrategias de afrontamiento comunitarias que puedan cambiar políticas opresivas o que puedan cambiar dinámicas de arriba abajo, ¿no? Desde la base. O sea, que tiene un impacto muy, muy, muy claro. Y luego ya nos íbamos, Manuel, a Hannah Arendt, el hecho de que si tú no estás conectado con el exterior, eres muy fácil de manipular desde esa banalidad del mar, desde ese, bueno, yo hago mi cometido, pero no estoy viendo la foto global, no estoy viendo cómo sufre el de al lado, cómo le impacta mi acción al de al lado, cómo yo puedo reaccionar para evitarlo, para construir respuestas comunes, ¿no? Y eso tiene mucho de político también. Entonces empezamos a tirar del hilo de la soledad, que en un principio a mí me sorprendió muchísimo de, a ver, soledad, no entiendo. Y luego estamos construyendo como hilos de significado que, bueno, pueden ir pueden ir muy lejos y tienen mucho que aportar realmente. Así que muy agradecida, Manuel, de traerlo y de compartirlo hoy en nombre de todo el grupo de educación. Gracias, Miriam. Igual para mí ha sido un gusto. Así que estamos empezando. Vamos a ver en qué Sí, termina. lo dejamos acá. Ha sido muy interesante, Manuel. Muchísimas gracias. Y empezamos desde aquí. Muchísimas gracias a todas por participar y nos vemos en la siguiente charla.